Bueno, esto es Nick and Go. Escuchen bien porque es súper interesante, ¿eh? Acá nos van a contar de qué se trata. ¿Tu nombre es? Bueno, me llamo Martín y soy el responsable del proyecto Nick and Go, que como veis, bueno, es un proyecto que, bueno, disponemos de un vehículo eléctrico de 4 plazas y ese vehículo, si pasas por aquí, ves que está dotado con un software, que ese software lo hemos desarrollado nosotros también. Entonces, bueno, ese software lo que hacemos es cargarlo con contenido interesante de la ciudad y te va guiando por la ciudad. Entonces se puede decir que tú puedes realizar un turismo, un ecoturismo sostenible y vas a conocer los sitios más interesantes de la ciudad. Y encima te va guiando. Eso, te va guiando. Y me has comentado tu compañera que es ecológico. Sí, 100% ecológico. Es un coche que no tiene ninguna emisión CO2 porque es 100% eléctrico. Las baterías son de litio y la carga es una carga que te permite hacer aproximadamente unos 100 kilómetros. 100 kilómetros. Los vehículos estos tienen una autonomía aproximada de 100 kilómetros. Depende del ciclo de conducción, pero sí, aproximadamente son 100 kilómetros. Es bastante, de aquí a Gandía. Sí, para realizar rutas turísticas la verdad es que 100 kilómetros entendemos que es más que suficiente. Y entonces vas pasando por la Plaza de la Reina y te va indicando... Te va a contar, sí, efectivamente, una vez que estás pasando pues, por la Plaza de la Reina, por seguir con tu ejemplo, te va a contar una historia sobre esa plaza, qué año se fundó o qué conflictos han habido en esa plaza o te va a contar algo. Y eso te va a geolocalizar, porque bueno, el dispositivo, el GPS, te geolocaliza y entonces automáticamente hace que te salte esa locución o incluso información también escrita del sitio, ¿no? Como podríamos ver, o incluso en una foto como podríamos ver aquí. Ah, muy bien. Bueno, ya saben, estamos en Feria de la Franquicia, hoy, mañana y el sábado. Súper interesante este proyecto que nos comentan aquí. Más o menos la inversión inicial, ¿por cuánto rondaría? Estaríamos hablando de una inversión de 17.500 euros en la que ya estarías tú dueño del propio vehículo y la licencia del software. Y a partir de ahí, si se quisiera añadir algún vehículo más, pues serían otra inversión a partir de 3.000 euros por vehículo. 3.000 euros, muy bien, sí. Muy bien. Ya escucharon, Vamos, emprendedores, pónganse las pilas. Emprendedores, go, sigo.